título a la meditación o al mensaje de esta mañana, de esta tarde, llamado, dirección y obediencia. Y para los que volvemos en la tarde vamos a ver la segunda parte, llamado, dirección y desobediencia. La primera parte hoy que voy a mencionar es llamado, dirección y obediencia, y por la tarde llamado, dirección y desobediencia. Y vamos a estudiar dos personajes de la Biblia con los cuales me identifico, y a lo largo de los años he visto cómo Dios ha obrado y ha forjado lo que hoy hacemos, lo que hoy tenemos o lo que estamos desarrollando allá en España. Así que les invito a que abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10. Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia. ¿Qué dice, hermanos? Hablar la palabra de Dios en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué pasó, hermanos? Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, ¿qué le decía? Cuando vio la visión, lo pensó, dice así, lo cuestionó, lo dejó en espera, o como decimos ahora, lo dejó en visto. No dice eso, dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Acompáñame y hacemos una oración. Padre, una vez más te damos gracias por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por cada miembro que está hoy acá. Por cada persona que está escuchando tu mensaje, Señor. Las personas y mis hermanos que están siguiendo esta transmisión en España también. Te pedimos que sea de edificación para todos, Señor. Señor, queremos exaltar tu nombre, Señor, y que corazones puedan conocerte a ti como verdadero Rey, dueño y Señor de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, antes de contar experiencias, yo necesito compartir esto que a mí me ha servido por muchos años. Me ha servido porque son principios que son fundamentales para todos aquellos que estamos involucrados en el ministerio. Yo sé que dentro de las iglesias hay personas que ya están involucradas, hay personas que están pensando involucrarse, otras que Dios va a tocar sus corazones, pero todos estamos llamados a cumplir la misión. Como bien decía el pastor, el Señor dijo que tenemos que ir hasta ¿dónde? Lo último de la tierra. Y esa misión nos implica a todos. Así que todos los que somos llamados a las misiones, a servir al Señor en diferentes áreas, podemos aplicar estos tres principios que he puesto. Estos tres principios no solo aplican a la vida del ministerio, sino que aplican a toda la vida normal. Y estas cosas que van a escuchar, aunque parece que son dirigidas a estudiantes, a pastores, a misioneros y a gente que solo está involucrada en la iglesia, es aplicable a todas las áreas de nuestro diario vivir. El primer personaje que acabamos de tomar hoy, o la historia que estamos viendo, es la historia de Saulo o de Pablo. Y me remonto a este personaje porque cuando Dios llama a Saulo, yo creo que la mayoría acá sabe cómo fue la historia de cómo Dios llamó a Saulo. Saulo era una persona que perseguía a los cristianos y el Señor Jesús lo detuvo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él tuvo un encuentro con el Señor Jesús lo llama y dice, este será instrumento para llevar mi evangelio, para llevar mi palabra, para llevarle a personas, a los gentiles, a reyes, a todo tipo de personas, pero no solamente judíos. Este va a salir y este me va a ser un instrumento útil.
Así es como Dios llamó a Saulo y lo convierte en el apóstol Pablo. Pablo comienza con mucho entusiasmo, con mucho amor, a predicar en todos los lugares. Comienza a salir en sus viajes misioneros. Y este pasaje que acabamos de leer es un pasaje que se desarrolla en el segundo viaje misionero. El apóstol Pablo estaba con el deseo de ir a ciertos lugares. Él se había programado, proyectado y decía, vamos a visitar estas ciudades, vamos a ir de acá a acá y vamos a llegar hasta estas ciudades. Pero, según el relato de la Biblia, dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Eso a mí me llamó la atención, me llamó mucho la atención porque Saulo había recibido un llamado, pero ese llamado era con un propósito, con un objetivo. No para que Saulo hiciera lo que él quería. No para que Saulo fuera a donde él decidía. Sino que había sido llamado para cumplir un propósito a donde Dios lo quería enviar. Nada más. Para mí esto es importante recalcarlo y enfatizarlo. Porque todas aquellas personas que tenemos el llamado de servir a Dios, no podemos venir y querer o pretender hacerlo como nosotros queremos, pensamos o deseamos. Saulo tenía la visión muy clara. Saulo quería llevar el mensaje del Señor Jesucristo a todo lugar. Pero el Señor tenía un propósito. A este lugar sí, a este no. Por acá te tenés que ir, por acá no. Y él tenía toda la buena intención de llegar a cualquier ciudad. Pero Dios se lo estaba impidiendo. Dios, a través de su Espíritu Santo, le obstaculizaba a hacer estas cosas. En primer lugar, yo veo que Pablo recibe un llamado. Y ese llamado que él recibe no es un llamado cualquiera, sino que es un llamado especial. Y a mí me gusta comprender esto porque cada llamado es personal. Ningún llamado se puede comparar al de otra persona. El llamado que el pastor tuvo acá no se compara al de ningún otro. El llamado que cada uno de nosotros tenemos no es para nadie más, es individual. Y el llamado que recibió Saulo es también muy específico y con objetivos muy claros. A mí me gusta comprender esto porque cuando Saulo recibe su llamado, él se da cuenta que tenía que hacer algo. Él con mucho amor, con mucho entusiasmo se entrega a las misiones y dice, tenemos que salir, tengo la necesidad, me tengo que desgastar por esto, tengo que llevar el mensaje porque hay mucha necesidad. Y es bien curioso de que los resultados del gran precio que pagaba Saulo en ese momento eran muy pocos. Pero aún así él seguía esforzándose, se seguía dedicando a esta labor. Y a él nada lo desanimaba, nada lo detenía. Él, por el contrario, con mucho más entusiasmo y con mucha más fuerza, seguía predicando la palabra de Dios. Y estas cosas son las que nosotros debemos de entender, porque a pesar de que sabemos que tenemos un llamado, ese llamado no puede ser a donde nosotros queramos. Saulo, me imagino que hubiese preferido ir a las mejores ciudades, pero él tenía un objetivo claro, ir a donde Dios lo mandaba. No todas las ciudades son para que usted y yo vayamos, a pesar de que a usted le gusten, a pesar de que usted diga, por ejemplo, es que a mí esa ciudad siempre me ha llamado la atención conocer. Bueno, pues tome un boleto de avión y vaya a conocer, pero a eso no le llamemos misiones. Hay gente que dice, no, es que a mí me gustaría ir a esta ciudad o a este país. Bueno, pues vaya de turista, pero no piense que va a ir de misiones. Allá en Europa tenemos mucha gente que dice que llega de misiones, pero llega a conocer la ciudad. Se toma una foto en la iglesia y después dice que anda de misiones. Eso no es hacer misiones. Saulo, cuando salía a predicar, salía no solamente a los lugares que él decidía, que él escogía, sino que específicamente salía a los lugares a donde Dios lo mandaba. Y de eso se tratan las misiones. Hacer misiones es atender al llamado de Dios y estar dispuesto a ir a donde Él quiere enviarte.
Eso es hacer misiones. Usted puede tener todas las mejores intenciones y usted puede decir, es que a mí me llama la atención esta ciudad, es que yo siento carga por esta ciudad. Pero si no es la voluntad de Dios, como lo vemos acá en el relato, puede hacer que Dios se lo impida o puede hacer incluso que se lo permita que vaya a ese lugar, pero no va a cumplir ningún objetivo. Hay algo que a mí me llama la atención y es que cuando nosotros viajamos con mi esposa a España y llegamos a España, nos dimos cuenta que existían organizaciones de misiones. Yo desconocía mucho de esto. Desconocía totalmente de que cómo llegaban los misioneros, cómo llegaban a esos lugares, pero sí entendía dentro de mí de que teníamos un llamado. Y yo pensaba esto y lo relacionaba como cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A una tierra que tú no conoces. Y por haber obedecido a ese llamado, Dios respaldó a Abraham. ¿O no es así, hermanos? Por supuesto que es así. Pero hay gente que hoy en día, de acuerdo a estas instituciones y a esta obra misionera que hay gente que está esperando que se le dé la oportunidad para salir de misiones. Y menciono esto por varios casos que yo he visto. Yo conocí una persona que decía que quería ir de misiones a Alemania. Y esta persona me decía a mí, es que antes de irme a Alemania tengo que reunir 32,000 euros para ir a Alemania. Yo creo que ya pasaron como 10 años y no ha ido a Alemania. Cuando la Biblia dice que vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo y seremos testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿habrá algo ahí que diga y espera recaudar fondos para que te vaya bien? ¿Hay algo ahí que menciona algo de eso? Hoy en día decimos, no, es que es sensato, es sabio, pero atender el llamado de Dios es dejarlo incluso todo y estar dispuesto a ir a donde Dios nos quiera enviar. Y eso es lo que yo tomaba para mi vida y decía, a mí nadie me mandó, a mí Dios me llamó. A mí nadie me mandó, a mí nadie me dijo te vamos a ir. Y luego se cumple lo que en la palabra dice, que después de haber obedecido, Dios va añadiendo para todo lo que Él sabe que necesitamos. Después de haber obedecido. Y es así como yo veo en nuestra vida que después de haber obedecido, aparece la Iglesia Redentor y nos comienza a apoyar. Por lo cual yo siempre le doy gracias a Dios a ello. Fíjense que una vez una persona me dijo que él iba a ir a abrir una iglesia a la ciudad a donde vivía su tía. Fíjate que mi tía me está diciendo y me está invitando a abrir una iglesia, me dice. Me está invitando y es que ella dice que la iglesia le queda muy lejos y entonces yo quiero, le dijo al sobrino, que te vengas, que abras la iglesia en mi casa. Y él me explicó todo lo bonito que veía y todo cómo se le había presentado la situación. Y yo le decía, y me recuerdo perfectamente que le dije, ¿quién te está llamando? ¿Te está llamando Dios o te está llamando tu tía? Porque cuando la tía se canse, cuando la tía vea que el misionero que ha traído no quiere trabajar, cuando la tía vea que la iglesia no tiene ningún beneficio, la tía se va a cansar y va a cerrar la iglesia. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa con esas personas que son llamadas a través de personas o de circunstancias? No dudo que Dios en muchas ocasiones puede utilizar esas circunstancias. Yo estoy seguro que en muchos casos ha utilizado circunstancias como esta. Pero me he dado cuenta a través de los años cómo han desfilado muchos buenos candidatos que llegaban con muy buenas intenciones, pero que no habían sido llamados por Dios, sino que por otras circunstancias o por otras personas. Para mí es importante reconocer que en las misiones se necesita tener muy en cuenta quién nos llama y tener muy en cuenta quién dirige
nuestra labor. En el caso de Saulo y en el relato que hemos leído, dice que Saulo recibió un llamado de parte de Dios. En segundo lugar, recibió una instrucción muy clara de parte de Dios a dónde tenía que ir y a dónde no tenía que ir. Y yo me doy cuenta también que muchas veces queremos hacer lo que nuestro corazón dice para la obra de Dios. No es lo que su corazón quiera, no es lo que usted sienta, es lo que Dios está buscando hacer. Y Dios es tan maravilloso que puede hacer cosas tan grandes, cosas tan importantes con personas que nadie daba nada por ellas. Dios puede hacer cosas tan grandes, cosas tan especiales, incluso con esas personas que no tienen nada de recursos. Porque es Dios quien está llamando, quien está dando las instrucciones y es la persona quien está obedeciendo esas instrucciones. Me quiero detener bastante en todo esto y no me va a quedar tiempo para explicar muchas cosas, pero para mí es importante dejarlo muy claro, porque el papel de la iglesia juega un papel muy importante. La Biblia dice que oremos al Señor de la mies. ¿Para qué, hermanos? ¿Para que qué dice? Para que envíe obreros, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque en el llamamiento Dios llama a muchos, pero no escoge a todos los llamados. ¿A quiénes escoge? ¿A quiénes escoge? Díganme algo. ¿A quiénes escoge Dios? Si Dios llama a muchos, ¿a quiénes escoge? Yo me he dado cuenta a través de los años que Dios escoge a los obedientes. Aquellos que no se desenfocan y no ponen su mirada en las cosas pasajeras, sino que ponen su mirada en la meta que es Cristo, en el objetivo y en el propósito por el cual Dios les ha escogido para ir a cumplir una misión. El apóstol Pablo dice en la Biblia que él seguía las instrucciones de Dios y de acuerdo al versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, ¿para qué dice? Para que anunciásemos el Evangelio. A mí me gusta ver el relato de Saulo, de Pablo, me gusta ver cómo él recibió un llamado, recibió una instrucción y obedeció esa instrucción. Nosotros los que vivimos haciendo una labor misionera, obedeciendo el llamado de Dios, cuando hacemos nuestra propia voluntad nos va mal. Y también debo decir esto, cuando hacemos también la voluntad de Dios, parece que nos va mal también. Porque Pablo cuando obedecía a Dios, llegaba a las ciudades y nadie lo estaba esperando y le aplaudía, sino que le sacaban con piedras. Lo capturaban, lo azotaban. Y uno se pregunta, pero si estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué me pasa todo esto? Si estoy obedeciendo a la instrucción de Dios y estoy tratando de ser fiel a Dios, ¿por qué paso necesidades en mi vida? ¿Por qué tengo estos problemas? Porque en mi caso particular, como bien lo saben, pasé 14 años sin documentos en España. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué necesidad tiene Dios de eso? ¿Por qué Dios tiene que obrar de esa manera? Pero a pesar de todas las necesidades y de todas las carencias, seguimos obedeciendo a Dios. Porque no se trata que si te salen las cosas bien, tenemos que obedecer a Dios. Es que a pesar de que no pasen las cosas bien o salgan bien como nosotros esperamos y deseamos, no significa que vamos a dejar de obedecer a Dios. En nuestro caso particular, yo tengo muchas historias que contar. Tengo solo 5 minutos, lo siento. Tengo muchas historias que contar. Recuerdo que cuando llegamos a España, las circunstancias en las que llegábamos eran muy difíciles, pero tuvimos, tenemos y seguimos manteniendo el amor por Dios y el amor por las almas.
Eso nunca ha cambiado. Dios ahora nos ha mostrado cómo serle fiel a Él lo recompensa mucho a uno. Cómo serle fiel a Dios nos puede dar mucho más de lo que nosotros pedimos, esperamos, queremos, anhelamos. Cómo seguir obedeciendo el caminar, el llamado, cómo seguir amando la visión, siguiendo lo que Él nos ha dejado en su palabra, cómo eso produce resultados, pero no a nuestro tiempo, sino que a su tiempo. En muchos lugares es muy fácil hacer crecer una iglesia, hacer crecer una obra. Hacer crecer una iglesia en España es muy difícil. Cuando a mí me han dicho, ay, qué poquitos, ¿saben qué les digo yo? Vení pues, vení. Hace una. Demostrarnos que tú tienes capacidad. Tú puedes tener mucha capacidad, pero es peligroso si tú llegas sin el llamado y sin el respaldo de Dios. Muy peligroso. ¿Por qué digo que es muy peligroso? Porque hay gente que con el entusiasmo, con el deseo en su corazón, piensa que le va a ayudar a Dios. Nuestras buenas intenciones a Dios muchas veces no le sirven. Yo me he dado cuenta en todos estos años que Dios podría mandar un ejército de ángeles para establecer una gran iglesia. Dios podría enviar de muchos países del mundo personas que se dedican 100% al evangelismo y personas con todas sus necesidades cubiertas para que prediquen en todas las calles de España. Pero por alguna razón Dios hasta este día no lo ha hecho. Nos ha enviado a unos llamados y de ese montón de llamados a unos pocos escogidos para que cumplamos esa misión. Lo que yo puedo decir con todo esto es que eso no se trata de mi familia, eso se trata de toda la iglesia. Esta iglesia, cuando ponen la bandera, cuando ponen el título, cuando hacen el desfile y oran por nosotros, están haciendo la labor misionera. Aunque sea yo el que está allá o alguno de mis compañeros que están allá haciendo la labor, todos nosotros estamos implicados en esta labor. Porque a mí me consta, cada vez que el pastor me hace salir ahí en las pantallas y dice que estoy cachetón, yo le digo que es la pantalla, la televisión. No soy yo estoy normal. Cada vez que me hace pasar ahí, yo puedo ver y puedo sentir el respaldo de las oraciones. Yo puedo sentir cómo Dios obra a través de eso. Yo podría contar muchas cosas, pero hay algo que no he sentido casi nunca, o quizás nunca, no sé. Mi esposa me lo ha preguntado muchas veces y me ha dicho, ¿por qué no te desanimas? ¿Por qué nunca has querido rendirte o tirar la toalla? Yo nunca he sentido eso, pero sí reconozco algo, que siento que hay un montón de gente que me sostiene con sus oraciones. Eso siempre he sentido. Yo no tengo ninguna habilidad, ninguna mayor fuerza, pero sí tengo gratitud y sé reconocer lo que todos ustedes hacen con la labor en España. Cada vez que me dicen, cuente algo de España, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué hacerme la víctima? ¿Para qué ponerme a decirles si ustedes supieran? Si ustedes vieran cómo he pasado, ¿para qué? Para mí contar las penas sería decir que tengo un mal Dios. La palabra de Dios nos dice a través de Pablo cuando le dice a Timoteo, tú pues sufre como buen soldado de Jesucristo. No le dice vete de misiones y te van a aplaudir, te van a recibir, te va a salir todo bien. No, le dice sufre como buen soldado de Jesucristo. Yo solamente le quiero decir a todos aquellos que algún día quieren involucrarse en las misiones, están todos bienvenidos. Están todos bienvenidos, pero tengamos claro algo. Tengamos un llamado claro,
unas instrucciones claras y obedezcamos con todo el corazón. Démosle un fuerte aplauso a Dios, por favor. Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos invitarte a recibir a Jesús en tu corazón, que invites a Jesús a morar dentro de tu vida repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste hasta el tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice, mas a aquellos a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.